Y en mi opinión, está en sus manos iniciar ahora la reconstrucción de la democracia. El primer paso debe ser pedirle a sus compañeros de partido y aliados en el Congreso que aprueben un artículo transitorio en la Constitución, al fin y al cabo parecen y tienen el poder para hacerlo, que detenga la marcha de la reforma judicial. No les estoy diciendo que la anulen, simplemente digan, artículo transitorio, la entrada en vigor de esta reforma judicial se dilata a 2 años. El día de hoy la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, recuerda que Zedillo impuso que los presidentes eligieran a los ministros de la Corte, o ya se le olvidó el que ahora pide que se frene 2 años esta elección en el Poder Judicial. Así le responde nuestra presidenta. ¿Quién decidía? Una persona. Comentó la presidenta Claudia Sheinbaum al referir que si no se ponía de acuerdo el Senado de la República, el presidente tomaba esta decisión. Y todo esto ocurrió también en el sexenio de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que dejó pues el PRI y el propio Ernesto Zedillo, pero de esto no menciona absolutamente nada ahora que sale con sus críticas a la 4T, al gobierno de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador y el de ahora la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces va a salir bien la elección, que salga la gente a participar, a votar. Fíjense, antes decidía uno con el Senado. Y si antes de la reforma al Poder Judicial, ¿quién decidía quiénes eran los ministros? El presidente enviaba su terna y sobre esa terna decidía el Senado. Pero el presidente mandaba la terna, ¿no? O sea, 3. Y sobre eso decidía el Senado. Si el Senado no se ponía de acuerdo en 2 ocasiones, entonces decidía el presidente. ¿Quién puso esa regla? ¿En qué época? Zedillo. En la época de Zedillo se aprobó esa reforma. Entonces, ¿quién decidía? Pues una persona, ¿no? Más el Senado. Ahora, ¿quién va a decidir? Supónganse que así no participe casi nadie. 5 millones de personas. Estoy diciendo un número hipotético, no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Pues es muy distinto que decida uno que decidan 5 millones. Ahora, si participan 10, pues imagínense, es otra cosa. No hay que tenerle miedo al pueblo, al contrario, hay que estar muy orgullosos del pueblo de México. Ok, Presidenta, también otro tema, una situación está pasando en Puebla con el colectivo Voz de los Desaparecidos. Repito, son números hipotéticos, para que no anden diciendo que yo tengo mis números de quién va a votar, quién no va a votar. Dije los números como nada más para poner en comparación lo que significa que decida una persona frente a millones. Claro. Comentaba. Y mientras tanto, Zedillo pidiendo a la presidenta que detenga la reforma judicial 2 años porque hace falta un espacio de discusión y de reflexión. Sí, el mismo que corrió a todos los ministros y reformó el Poder Judicial en el año de 1994 de un plumazo, sin foros de discusión y reflexión. Ahí está nuevamente exhibiendo la hipocresía de Zedillo. Y eso me lleva finalmente en esta parte, pues, a hacer respetuosamente un exhorto a la presidenta Sheinbaum. Ella fue electa para ser presidenta de una nación democrática. Queremos que cuando ella termine su periodo y durante su periodo realmente sea la presidenta de una nación democrática. Y en mi opinión, está en sus manos iniciar ahora la reconstrucción de la democracia. El primer paso debe ser pedirle a sus compañeros de partido y aliados en el Congreso que aprueben un artículo transitorio en la Constitución, al fin y al cabo parecen y tienen el poder para hacerlo, que detenga la marcha de la reforma judicial. No les estoy diciendo que la anulen,
simplemente digan, artículo transitorio, la entrada en vigor de esta reforma judicial se dilata a 2 años porque hace falta un espacio de discusión, de reflexión y de decisión sobre cuál es el mejor poder judicial para México. Y también hace falta una reforma que le dé a los mexicanos mayor seguridad, que sea más efectiva para combatir el crimen organizado y que nos dote como país de un verdadero Estado de Derecho. Ese debiera ser el primer paso. Permítame, León, comentar lo más importante. La presidenta, imitando a López Obrador, eh, al querer, digamos, disminuirme, desacreditarme, ofenderme, calumniarme, saca el tema del rescate bancario. Sí. Yo, como uno de los muchos instrumentos para enfrentar la crisis, ejercicio que por cierto fue exitoso. En los siguientes años la economía mexicana creció como no había crecido en un cuarto de siglo y como no ha vuelto a crecer desde entonces, ni mucho menos durante el mediocre sexenio de López Obrador, donde prácticamente la economía estuvo estancada. Pero ellos utilizan eso y les digo, bueno, pero ¿por qué no le dicen a la gente que ese rescate bancario, por demanda de la Cámara de Diputados, fue auditado internacionalmente por un auditor de reputación impecable? Y claro, hubo resultados donde él habrá encontrado que las cosas pudieron haberse hecho mejor o que algunas incluso por los ejecutores prácticos del rescate bancario quizás fallaron, pero también lograron el objetivo final. Pero en Sí. todo caso, la auditoría se hace pública, se actúa en consecuencia, ¿sí? Bueno, pues si les gusta el caso del rescate bancario, ¿por qué no toman ese ejemplo y hacen un concurso, ¿verdad? No se tendría que haber participación de la sociedad civil para ver las reglas de ese concurso, que se nombre un auditor y que se auditen, pero van a estar varios auditores, porque aquí son muchos asuntos, ¿verdad? Se audite lo que costó, no solamente en términos económicos, sino en oportunidades perdidas, el haber destruido el gran aeropuerto que iba a tener la Ciudad de México, quizás ya en muy pocos años, y además tontamente, porque el que lo pudo haber inaugurado fue López Obrador. Yo ni siquiera me hubiera enojado si le pone su nombre, ¿no? Con tal de tener el aeropuerto. Y el señor dijo, no, hay fraudes y no sé qué, que tierras, y se destruye, ¿sí? Y a ver dónde están las demandas contra los que cometieron fraudes. Entonces, o estaba mintiendo o está encubriendo delitos. Las dos cosas son muy graves, o hizo las dos cosas. Bueno, que se diga cuánto nos costó a los mexicanos esa destrucción, Sí. ¿sí? Y además hay una deuda pública que se tuvo que tomar, pues, para poder saldar los pasivos que ya tenía esa obra. Que se audite la refinería de Dos Bocas, ¿no? Como clásico cacique, ¿no? Quiero hacer obras para mi estado, para mi pueblo, y no se le ocurrió otra que hacer una refinería que no hace falta ni a México ni al mundo, que tiene un riesgo ecológico extraordinario. Yo no sé a quién se le ocurre, con el problema de cambio climático que estamos viendo, poner una refinería donde la puso este señor, ¿sí? Pero además ha costado muchísimo más dinero del que él nos dijo que iba a costar. Y todavía no produce cantidades significativas de productos refinados. Eso tiene un costo extraordinario. Y que nos digan, y quizás esto es lo que más me duele, es el Tren Maya. Es una obra inútil, no solamente porque no se requería para la movilidad de las personas, sino que ha causado una destrucción ecológica increíble. O sea, la destrucción de aquella selva baja y el riesgo que se le ha puesto a los ríos subterráneos de la península de Yucatán pegados al Caribe es verdaderamente doloroso.
Por afición he buceado en esos cenotes, túneles, y cuando veo las fotos de esas columnas de concreto atravesadas a la mitad de esos ríos subterráneos, ¿sí? Y lo que veo que está pasando con la selva baja, digo, pero ¿cómo alguien puede cometer ese crimen? Yo diría que se diga cuánto costó, exactamente, cuánto le costó a la nación, pero además que se valore cuál es el valor del capital natural del país, de los mexicanos, de la naturaleza del mundo, que se ha destruido para cumplirle a ese señor su trenecito. Pero que haya una auditoría seria, ¿sí? Entonces, si quieren FOPRO, ahí está ya su auditoría hace muchos años, ¿sí? Para que la lean, si quieren volverla a leer. Pero demandamos que se sepa la verdad de esos caprichos de López Obrador, porque son realmente criminales.